Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de este su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy jueves 26 de junio, el título de nuestra lección es Ciro, el ungido. Queridos amigos, vemos cómo continúa esta historia. El día de ayer vimos acerca de cómo entró Ciro, cómo combatió a Babilonia. ¿Sí? Hablábamos acerca del río Éufrates. Dice que desvió sus aguas para que pudiera entrar. Ahora en los tiempos finales también se dice que el río Éufrates será seco, quedará seco. Queridos amigos, vemos que cuando Ciro conquista esa ciudad de Babilonia, ocurre algo allí. Concluye con el cautiverio del pueblo de Dios, ya que ahí había cautivos. Y tenemos unos conocidos que era Daniel y sus tres amigos, ¿sí? Y muchos más que había allí. Perdón. Continuamos, ¿sí? Allí había algunos que realmente estaban en cautiverio. Ahora, Ciro dice que permitieron, todos los persas permitieron volver a la tierra prometida y reconstruir el templo, ¿sí? Bajo Ciro, el imperio persa se convirtió en el más grande de la historia. Queridos amigos, vemos cómo ocurre la voluntad de Dios. Dios siendo Dios, usa a un rey pagano. Vamos a orar, queridos amigos, para comenzar con nuestro estudio. Oremos. Padre eterno, damos gracias en esta mañana por este maravilloso día el cual usted nos ha dado. Gracias, oh Dios eterno. Ahora, Padre eterno, en estos momentos nos disponemos a estudiar su bendita palabra. Por favor, ayúdanos a entenderla, comprenderla. Llénenos del conocimiento, por favor. Ayúdanos a encontrar qué similitudes había entre Ciro y su Hijo Jesús amado. Oh Padre eterno, lo pedimos y lo rogamos todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, queridos amigos, vemos cómo Ciro prefiguraba lo que sucedería cuando Cristo regresase para buscar a su pueblo. Vemos, queridos amigos, cómo entra Jesús, ¿sí? Cuando entra a la ciudad Jerusalén, ¿sí? Cómo entra, cómo le llaman rey. El rey, dice, él es el rey que viene del este, ¿sí? Y lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, queridos amigos, él venía para guerrear contra Babilonia y liberar a su pueblo a fin de que éste quede finalmente libre de Babilonia. ¿Sí? Babilonia quedaría libre. ¿Sí? Perdón. El pueblo de Dios quedaría libre de Babilonia. ¿Sí? A fin de que éste quede finalmente libre de ella y vuelva a la tierra prometida que Dios tenía para su pueblo. Por eso Dios se refiere a Ciro como su ungido. Y lo tenemos ahí en Isaías 45:1. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo es lo que dice ahí, qué palabras encontramos allí. Vamos al libro de Isaías. Vayan conmigo, queridos amigos, tomen su Biblia. Vamos al libro de Isaías.
capítulo 45, versículo 1. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Queridos amigos, vemos aquí, como les decía a un principio, Jehová, Dios del dioses y Rey de reyes, utilizó a este rey pagano llamado Ciro de Persa. Vemos que lo usó para liberar a su pueblo que se encontraba en cautividad allí en Babilonia. Ahora vamos a ver, queridos amigos, qué es lo que hace este hombre. Esta famosa persona no solo liberó al pueblo de Dios, sino también su campaña contra Babilonia es un tipo o prefiguración de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Sí? No solo liberó al pueblo. Vamos a ver qué más hizo este hombre. Ya vimos, es un tipo prefigurado de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Vamos a la pregunta, queridos amigos. Ahí nos dice, lee Crónicas 36, 22 y 23 las preguntas. ¿En qué se aparecen la historia de Ciro y la de Nabucodonosor? ¿En qué difieren? ¿Cuál es la importancia del decreto? ¿Cómo influyó en la primera venida de Jesús siglo más tarde? Vamos para allá, queridos amigos. Vamos al libro de Crónicas, segunda carta, Crónicas. Capítulo 36, versículos 22 y 23, que son los últimos versículos. De ahí seguiría el libro de Malaquías, ¿sí? Que es el último libro del Antiguo Testamento. No sé, estoy bien si es Malaquías o Miqueas, que me confundo siempre. Malaquías. Ahí es donde continúa lo que Ciro realiza, manda hacer, ¿sí? Vemos aquí, queridos amigos, qué es lo que dice. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó en él espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los Jehová Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, de todo su pueblo, que Jehová su Dios sea con él y suba a construir esa casa para Jehová. ¿Sí? Queridos amigos, vemos aquí qué gran importancia. En otra versión dice así. Dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Pero comienza diciendo que este es un decreto.
¿Sí? Queridos amigos, la pregunta nos decía en qué se aparecen la historia de Ciro y la de Nabucodonosor. Ambos, queridos amigos, ejercían un gran poder, eran reyes y ambos demandan un decreto para que se cumpla. Ahora, ¿en qué difieren? ¿En qué difieren sus decretos, sus personas? Vemos al rey Nabucodonosor, su decreto era de que esa estatua que había construido, que había hecho de oro, quería que la adorasen, y todo aquel que no la adorase serían echados a un horno de fuego. O sea, en pocas palabras, serían eliminados. Si no cumplían con su decreto. Ahora, vemos aquí a Ciro también. Demanda un decreto. Pero todo aquel que es de Dios, que vaya y edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sí? Vemos cómo hay esas similitudes. Ahora, dice la pregunta en qué difieren. En que ambos dieron un decreto, pero diferentes. Nabucodonosor quería que le rindieran una adoración a una simple estatua, cuando Ciro decía que vayan y háganle una casa a Jehová, que es el Dios verdadero. Ahora, ¿cuál es la importancia del decreto? Vemos, queridos amigos, que Ciro preparó, en pocas palabras, preparó el camino para que cuando Jesús viniera, ¿sí?, estuviera listo. Que vemos que para Jesús no le fue fácil, porque sabemos qué es lo que le hicieron. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Pero él hizo esa preparación. Por eso la siguiente pregunta dice: ¿cómo influyó en la primera venida de Jesús siglos más tarde? Vemos, queridos amigos, que nuevamente se vuelve a reedificar la casa de Jehová cuando eso lo encontramos en el libro de Esdras. ¿Sí? Cuando nuevamente se da la orden de que vayan y construyan, ¿sí?, la ciudad de Jerusalén y construyan la casa de Jehová. ¿Sí? Se da la orden y es ahí cuando comienza, ¿sí?, cuando comienza nuevamente la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Queridos amigos, tiene mucho que decir esto. Lo que hizo este hombre, siendo un rey pagano, fue utilizado por nuestro mismo Dios. Eso sucedió, queridos amigos, cuando fue la reconstrucción de Jerusalén. Fue cuando estaba el rey Artajerjes. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, vemos que todo esto fluyó acerca o por lo que comenzó el rey Ciro. Ahora, Ciro decretó la reconstrucción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría su ministerio en el santuario celestial que conduciría a su regreso y a nuestra liberación. Cuán fascinante es que Dios utilizara a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad. Queridos amigos, a pesar de las apariencias,
¿Cómo podemos aprender a confiar en que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según hayan sido profetizados? ¿Cómo podemos aprender a confiar? Queridos amigos, vemos que todo lo que está escrito, todo lo que se pronunciaba, se prolongaba, se anunciaba que iba a ocurrir, ocurría al pie de la letra. No tenemos por qué dudar de las Sagradas Escrituras. Ellas son, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Querido amigo, debemos escudriñar las Escrituras y debemos meditar, no solo leer por leer, sino meditar. Buscarle. ¿Qué tanto valor tiene cada palabra? ¿Qué tanto significado hay en la bendita palabra de nuestro Dios? Que Dios bendiga su palabra. Que Dios le bendiga a usted. En grandemente esto ha sido el mensaje. Que el Señor le bendiga. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana, oh Dios eterno. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque nos da el momento, el tiempo para poder escudriñar su bendita palabra, poder aprender más de ella. Ayúdanos pues, por favor. Se lo pedimos y se lo rogamos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.